También le adelantamos el día de ayer el tema de la siguiente nota. Vivir con VIH en el siglo XXI ya no es una sentencia de muerte. Conozcamos la historia de Beatriz, acompáñeme. Hace 8 meses le diagnosticaron VIH. El tiempo se detuvo de inmediato. Pensó que iba a morir. Hoy sigue aquí, mejor que nunca, con una actitud alegre, confía en ella y se quiere. Me entregaron el diagnóstico y fui positiva de VIH y pues mi mundo se derrumbó, obviamente. No sabía qué hacer, yo pensaba que me iba a morir porque no fue aquí donde me lo dieron. Yo acudí a un hospital privado, normal. Entonces ahí el médico me dijo que era positiva y que me fuera a un hospital a que me atendieran. Para Beatriz la noticia fue devastadora, pero tenía que decírselo a su familia y amigos. Mi familia no lo aceptaba, ellos me rechazaron, entonces tuve que buscar. Más bien una amiga me apoyó, su mamá me dejó vivir en su casa en lo que yo me recuperaba. 4 meses porque mi familia me cerró las puertas por completo, por el diagnóstico que me dieron, por la ignorancia de decir, bueno, tienes SIDA, no te queremos aquí porque vas a contagiar a nosotros, ¿no? Después del rechazo de su familia, Beatriz trató de contactar a su expareja para decirle la noticia, pero no pudo. Después de que me dieron mi diagnóstico, yo lo contacté con su familia, pero él ya había fallecido. Entonces él sí murió sabiendo que tenía la enfermedad, pero a mí nunca me lo compartió. Entonces sí fue algo muy difícil para mí. Estaba enojada, estaba molesta, estaba triste, decepcionada, pero ¿a quién le reclamaba por algo que ya me había hecho? El proceso para atenderse no fue fácil, lo que provocó que entrara en depresión y llegó a pensar en morirse. Ahora, con ayuda de psicólogos y doctores, vive con su diagnóstico, entiende y sabe sobre su enfermedad. Comparte su experiencia con otras pacientes para que no pasen por lo mismo que ella. Yo lo que quiero es el tiempo que Dios me permita vivir, el tiempo que Dios me deje estar aquí, lo voy a hacer feliz, contenta, así sea un día, 2 días, sean muchos años, no lo sé, no lo sabemos. Yo creo que nadie no sabe cuánto va a vivir, pero sí feliz, contenta y seguir mi tratamiento como me lo indica. En la Ciudad de México existe la Clínica Condesa, en donde pacientes con VIH reciben atención médica y medicamento de manera gratuita, así como atención psicológica. Si necesita información, consulte la página condesadf.mx. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.